Hola y bienvenidos a su canal MathFits. Hoy hablaremos de matemáticas y el tema es referente a la suma de vectores por componentes rectangulares. El ejercicio dice lo siguiente. Tres fuerzas actúan sobre un punto A como se muestra en la figura. Esta es la figura. Determine la magnitud de la fuerza resultante, así como su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Para resolver el ejercicio, vamos a dibujar triángulos rectángulos para obtener las componentes de cada una de las fuerzas, y utilizaremos las razones trigonométricas para ello. Entonces, en primer lugar, construimos un triángulo rectángulo para nuestra fuerza 1, donde la hipotenusa es la magnitud de la fuerza 1, el lado opuesto al ángulo es la componente en Y, y el lado adyacente al ángulo es la componente en X. Por tanto, como nuestra componente en X es el cateto adyacente, va a ser igual a la hipotenusa, que es la magnitud de nuestra fuerza 1, por el coseno del ángulo, es decir, por el coseno de este ángulo de acá. Reemplazando los valores y operando, obtenemos el valor de nuestra componente en X para la fuerza 1. Ahora, nuestra componente de la fuerza 1 en Y es el cateto opuesto, que va a ser igual a la magnitud de nuestra fuerza 1 por el seno del ángulo, es decir, este ángulo de acá. Reemplazando los valores y operando, obtenemos el valor de nuestra componente en Y para nuestra fuerza 1. Si observamos, el vector de la fuerza 1 está en el primer cuadrante, entonces sus componentes son positivas. Por tanto, la forma vectorial de la fuerza 1 queda de esta manera. En segundo lugar, hallaremos las componentes de nuestra fuerza 2. Entonces el triángulo rectángulo que se forma acá es este que tenemos acá, donde la hipotenusa es la magnitud de nuestra fuerza 2, el cateto opuesto al ángulo es nuestra componente en Y de la fuerza 2 y nuestro cateto adyacente es la componente en X de nuestra fuerza 2. Por consiguiente, la componente en X de la fuerza 2 es igual a la magnitud de la fuerza 2 por el coseno del ángulo, este ángulo de acá. Reemplazando los valores y operando, obtenemos nuestra componente en X de la fuerza 2. Luego, la componente Y de la fuerza 2 va a ser igual a la magnitud de la fuerza 2 por el seno del ángulo. Pero al momento de reemplazar los valores, fíjense que yo le agregué un menos acá. Este menos que me va a indicar que nuestra componente en Y de nuestra fuerza 2 es negativa. Y operando, obtenemos el valor de nuestra componente en Y de la fuerza 2. Si observamos, el vector de la fuerza 2 está en el cuarto cuadrante. Entonces nuestra forma vectorial queda de la siguiente manera. En tercer lugar, hallaremos las componentes de la fuerza 3. Entonces construimos un triángulo como el que se forma acá. Y lo tenemos, en donde la hipotenusa es la magnitud de la fuerza 3, el adyacente es la componente en Y de la fuerza 3 y el opuesto es la componente en X de la fuerza 3. Por consiguiente, la componente en X de la fuerza 3 es igual a la magnitud de la fuerza 3 por el seno del ángulo. Si se dan cuenta, aquí la componente en X de la fuerza 3 es el cateto opuesto. Por esta razón utilizo seno del ángulo. Reemplazando los valores y operando, obtenemos el valor para nuestra componente en X de la fuerza 3. Ahora hallaremos nuestra componente en Y de la fuerza 3. Fíjense que esta componente es el adyacente a este ángulo, por eso va a ser igual a la magnitud de la fuerza 3 por el coseno del ángulo. Reemplazando los valores y agregándole este menos, recordemos que este menos se lo agrego porque esta componente en Y de la fuerza 3 es negativa. Y operando, obtenemos nuestro valor de la componente en Y para la fuerza 3. Si analizamos, nuestro vector de la fuerza 3 está en el cuarto cuadrante, entonces su forma vectorial queda de la siguiente manera. Finalmente, hallaremos todo lo correspondiente a la fuerza resultante. Iniciaremos por sus componentes. Entonces, la componente en X de la fuerza resultante es sumar la componente en X de la fuerza 1 más la componente en X de la fuerza 2 más la componente en X de la fuerza 3. Reemplazando los valores y realizando la operación pertinente, obtenemos la componente en X de la fuerza resultante, que es igual a 66,32 Newton. La componente en Y de la fuerza resultante se obtiene de manera similar, sumando la componente en Y de la fuerza 1 más la componente Y de la fuerza 2 más la componente en Y de la fuerza 3. Reemplazamos los valores y obtenemos que nuestra componente en Y de la fuerza resultante es igual a menos 13,29 Newton. Entonces su forma vectorial queda de la siguiente manera. Luego hallaremos la magnitud de la fuerza resultante. Para ello, elevamos cada una de las componentes al cuadrado, las sumamos y hallamos la raíz cuadrada, en donde tenemos un valor de 67,64 Newton. Lo único que nos falta hallar es la dirección del vector medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Si observamos la forma vectorial de la fuerza resultante,
la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa, lo que nos permite analizar que el vector de la fuerza resultante está en el cuarto cuadrante. Este ángulo es el que nos va a dar la dirección en el sentido de las manecillas del reloj del vector resultante respecto al eje X positivo. Para obtenerlo, dibujamos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la magnitud de la fuerza resultante. El cateto opuesto es la componente en Y de la fuerza resultante y el cateto adyacente es la componente en X de la fuerza resultante. Para hallar el ángulo, utilizamos la razón trigonométrica tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejamos el ángulo, reemplazamos los valores, realizamos la operación pertinente y obtenemos que nuestro ángulo es igual a 11,33 grados. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes respecto al tema de vectores. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad.